Buenos días, entonces vamos a entrar a una unidad que se llama técnica histológica, que en realidad es un poquito el proceso que se necesita realizar para que podamos ver alguna estructura en el microscopio. Entonces, cuando nosotros hablamos de técnicas histológicas, tenemos que definir, por supuesto, los alcances que tiene la histología. La histología, ya habíamos dicho nosotros que era un estudio del tejido, de los tejidos, 4 tejidos básicos que son los tejidos animales, donde estamos los humanos, por supuesto, y además se llama también anatomía microscópica. Cuando ustedes pasan anatomía con los otros profesores, pasan una anatomía macroscópica, o sea, lo ven con sus ojos, todas las estructuras que tienen los organismos que ustedes estudian. Sin embargo, cuando vemos en el microscopio, hacemos una anatomía microscópica o estudio de la histología, que es la rama de la anatomía que estudia los tejidos, los animales y las plantas, ¿no? ¿Qué es las técnicas histológicas? Las técnicas histológicas son un conjunto de procedimientos, son varios procedimientos que se realizan para obtener un preparado histológico. Un preparado histológico es una estructura que nos permite a nosotros hacer la observación de estructuras en el microscopio, ¿no? Que son de imperceptibles a simple vista. Entonces, un preparado histológico es un corte de un tejido colocado sobre una lámina portaobjeto, que es este de acá, coloreada y cubierta por una lámina cubreobjeto. Puede que no sea un corte de un tejido, también puede ser un fluido u otras sustancias que también nos permiten hacer la observación igual. Pero en realidad ese es el preparado histológico, que nos sirve para hacer la observación en el microscopio. ¿De qué consta la técnica histológica? ¿De qué paso o de qué etapa? Tenemos estas 6 etapas, muchas veces corte y coloración se lo tienen uno solo, o sea, pueden ser 5 o 6. La primera, que es la obtención del material, cómo se obtiene el material. Después, cómo se fija el material, cómo se obtiene el bloque parafina, cómo se hace el corte, cómo se colorea y cómo se monta para hacer la observación. Vamos viendo uno por uno de esos pasos o de esas etapas. Primero, la obtención del material. Cuando nosotros obtenemos el material, hay dos definiciones. Cuando se hace con aguja incisional o excisional, se llama biopsia, y autopsia se llama cuando el organismo está muerto. Biopsia, entonces, cuando nosotros tomamos una muestra de un organismo vivo. Por ejemplo, si tomamos muestra para hacer un papanicolau en una mujer, por ejemplo, de muestra de su útero, lo que hacemos es una biopsia. Si tenemos un pequeño tumor en algún determinado lugar y tomamos una muestra, es una biopsia. ¿Qué pasa con las autopsias? Las autopsias es cuando el organismo ha muerto. Se llama autopsia cuando se hace en humanos y se llama necropsia, la acepción de necropsia, cuando se hace en animales. Pero también podemos utilizarlo indistintamente como autopsia para animales o humanos. Pero lo ideal es que se hable de necropsia cuando estamos hablando de animales. Entonces, para resumir, las técnicas histológicas es el estudio que utilizamos nosotros o el conjunto de procedimientos para preparar un preparado histológico para hacer un estudio histológico o de tejidos normales. Cuando hacemos un preparado histológico de tejidos anormales, eso es la patología. Para tejidos normales, histología, y para tejidos alterados es la patología. Esa es la obtención del material. Ya vamos a ver unos videos para reforzarlo, cómo es que se obtiene el material, cómo se almacena, etcétera, etcétera. Tenemos aquí, por ejemplo, para hacer una necropsia, vamos a suponer que se murieron 10 pollos en nuestro galpón. Entonces nosotros tenemos una técnica o una serie de procedimientos para tomar la muestra. Lo importante es que la muestra sea de los lugares que nosotros consideramos que ha afectado la enfermedad. Si vemos que hay alguna afección de alguna enfermedad, entonces tomamos muestras de esa zona y la mandamos al laboratorio para que se haga el preparado histológico.
¿Qué pasa con la toma de muestra y los conservantes? Nosotros si tomamos una muestra y no se fija con un conservante o un fijador, las células sufren autólisis y al sufrir autólisis se fregan. Por lo tanto, ya no nos podemos hacer nosotros una observación fidedigna de las estructuras que tiene ese organismo o ese tejido. Por lo que es necesario muchas veces fijarlo y con un buen fijador para que se conserven las características. Entonces, cuando hacemos la toma de la muestra, nosotros necesariamente tenemos que fijar lo más rápido posible para evitar de que se alteren las características de ese tejido. ¿Cómo es el proceso entonces de fijación? Primero está la toma de muestra, este es el segundo paso que es la fijación. La fijación es la fase en la cual se preserva la morfología y la composición de los tejidos para evitar su autólisis. ¿Con qué? Con varios fijadores. Hay fijadores como el alcohol, hay el formol, hay otros tipos de fijadores especiales, pero siempre hay fijadores que son muchos mejores algunos que otros. Aquí tenemos, por ejemplo, el formol al 10% es el mejor fijador para tejidos patológicos y tejidos sólidos. Entonces tenemos el formol al 10%, se lo fija y quedaría más o menos bajo esta figura, sería sería esta la figura del tejido que ha sido fijado. ¿Qué pasa con las condiciones que debe tener un fijador? ¿Por qué elegimos el formol al 10% y no el alcohol, por ejemplo? O otro tipo de fijadores como el Bowen, otro tipo de fijadores que nos sirven para hacer procedimientos de fijación. Uno, nos sirve el formol al 10% porque preserva el tejido. O sea, estas son las condiciones que debe tener un buen fijador: preservar el tejido, no producir cambios en el tejido, no producir artificios, o sea, no producir burbujas de aire y otras cosas que interfieran con la observación, no dificultar el tratamiento posterior, o sea, quiere decir, le pusimos formol y después, pero no podemos ya colorearlo, entonces no tiene que interferir con las otras etapas de las técnicas histológicas. Y además de eso, tiene que tener un poder y velocidad de penetración. Si nosotros dejamos que tarde mucho tiempo en fijar el fijador a la estructura que hemos tomado la muestra, esa estructura se va a ir fregando y de repente solo fija la parte superficial y no la parte interna. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ver inmediatamente de que sea veloz y que además entre hasta las capas más internas entre el fijador. Entonces, por eso es que generalmente utilizamos formol al 10%, que lo preparamos, venden el formaldehído al 40% y se lo baja hasta el 10%, ¿no? ¿Cuál es la tercera etapa? La obtención del bloque de parafina. ¿Qué es el obtener el bloque de parafina? Es sencillamente agarrar y comenzar a hacer un pequeño bloquecito como un taco para facilitar el corte, que ahorita lo vamos a ver, el corte en el histoquinete o en el micrótomo. En realidad obtenemos un bloque de parafina para hacer el proceso del corte y la coloración. Ese paso tiene varios subpasos o subdivisiones: la deshidratación, el aclaramiento, la impregnación con la inclusión de parafina y finalmente la solidificación del bloque. ¿En qué consiste esto? Ahorita lo vemos. Uno, para tejidos ricos en agua hay que deshidratarlo, porque la parafina va a interferir con si tienen mucha agua. Si son tejidos ricos en agua hay que deshidratarlo porque va a interferir con la parafina.
Si tienen mucho alcohol, se hace un aclaramiento y se utiliza este alcohol que es el silol para hacer ese proceso. Este es un bloque de parafina, si ustedes lo ven es como un taquito de los que se juegan billar y ahí está el tejido que hemos recolectado para que se pueda hacer el corte y la coloración. Entonces, así se queda el taquito. Son taquitos de 1,5 centímetros hasta de 2 centímetros, cuadraditos como un dado. ¿Qué viene después? El corte. El corte se hace con este aparato que se llama micrótomo. ¿Cuál es la diferencia de este con cualquier otra cuchilla? De que este corta en micras, o sea, al grosor de los cabellos, más o menos corta los pedacitos de tejido. Ahorita vamos a ver su funcionamiento en un video para que ustedes vean cómo es que se realiza el proceso del corte. Después viene, se coloca un baño María, se recibe la estructura en un baño María y se arma en el portaobjeto y cubreobjeto. Se lo recibe aquí un baño María con agua y se lo recibe y después se va a colorear. Hasta ahí hemos hecho el cuarto paso. Nos faltaría el quinto y el sexto. ¿Cuál es el quinto? La coloración. ¿En qué consiste la coloración? La coloración consiste en que se les otorga al órgano una sustancia colorante que es capaz de comunicar su coloración o entregarle su coloración a otros cuerpos. El colorante más usado o la coloración más usada en histología es hematocilina y eosina, que es la mezcla de dos tipos de colorante. La hematocilina, que es de este color medio azulado, y la eosina, que es de color rosado. Aquí tenemos, por ejemplo, la coloración. Por ejemplo, cuando utilizamos hematocilina o eosina y teñimos o coloreamos una célula, el colorante básico, que es la hematocilina, se colorea de color azul, el núcleo. Y la eosina de color rosado, el citoplasma. Entonces, así lo podemos diferenciar muy fácilmente. Para hacer la coloración, ¿qué se necesita? Se necesita unos pasos. No se olviden que en el anterior paso pusimos el taco de parafina. Y si nosotros queremos ya hacer la coloración, hay que quitarle esa parafina que estaba en el taco y con el órgano, porque solamente lo íbamos a utilizar para hacer el corte nada más. El corte. Ahora cuando lo tenemos que hacer la coloración, tenemos que desparafinarlo. Le quitamos el agua, no se olviden que le quitamos el agua cuando hicimos el taco de parafina. Entonces hay que volverle a entregar el agua para que se diluya con el colorante. Se coloca la hematocilina, que es uno de los colorantes, el primer colorante utilizado. Se lo lava para que salga el colorante, se le coloca la eosina, se fija con alcohol y silol y ya queda coloreada la estructura. Estas son las baterías de coloración, que son estructuras que nos permiten a nosotros colorear directamente todo, hacer todo el procedimiento en una pequeña batería de laboratorio. Luego viene el sexto paso, que es el montaje. ¿En qué consiste el montaje? En que con un pegamento especial se coloca en el cubreobjeto, aquí se pega y se pone el tejido que hemos cortado en el micrótomo y se pone eso en un portaobjeto y se pone el cubreobjeto y se lo debe llevar a la observación en el microscopio. Podemos hacer con tejidos sólidos o también con tejidos líquidos, como la sangre, por ejemplo. Ahorita vamos a ver, o algún fluido. Podemos hacer los famosos frotis sanguíneos. Podemos hacer frotis o frotis directos, una serie de cosas. No solamente es con tejidos sólidos. Las técnicas que hemos hecho nosotros es con tejidos sólidos. Con tejidos líquidos se pueden cortar, no hay necesidad de hacer el taco de parafina, sino que directamente hacemos el extendido. Ahorita lo vamos a ver en un video, la elaboración del frotis. ¿Cómo se ve en general cuando nosotros ya hicimos el preparado histológico? Esta es la forma como se ve. Ya lo podemos mirar en el microscopio, ¿no? En el microscopio vamos y vemos ya las estructuras que hemos preparado nosotros, se las observa así.
Cuando hacemos un corte histológico con hematocilina o eosina o otros colorantes, vemos de esta forma. Por ejemplo, en el caso de hematocilina o eosina, podemos observar así. Fíjense, la celulita, esta es una celulita, ahí hay un núcleo azul y el citoplasma rosadito. Entonces podemos diferenciar bien si hay alguna alteración, si hay una modificación de la morfología de la célula. Exactamente igual acá, miren, podemos ver el núcleo y el nucleolo y el citoplasma de la célula. Aquí, fíjense, unas células reticulares y unas células adiposas. Entonces, grasa, células grasas y unas células reticulares donde se puede observar el núcleo bien central y el citoplasma, ¿no? Todo el citoplasma. Podemos ver también otra coloración que se llama Sudán, es para ver algunas estructuras que no se pueden teñir con hematocilina y eosina y lo vemos así. Hay otras coloraciones, impregnaciones argénticas para ver bacterias y algunas estructuras como patógenos que están colonizando algunas estructuras orgánicas, entonces podemos observarlo así. ¿No? La yensa es otra muy utilizada, así como la hematocilina eosina, la yensa también se utiliza. Miren que se ve un rosadito más bajo, el citoplasma, y un rosado más oscuro, el núcleo. Este es con la yensa. Con azán modificado se pueden ver algunas estructuras también así. Esa es la forma, es otro tipo de coloración. Y también dentro de las técnicas histológicas hay los problemas de interpretación, que son fallas al momento de preparar el preparado histológico, valga la redundancia. O sea, al momento que hacemos la laminita, podemos fallar porque los reactivos están mal, porque los colorantes estaban vencidos, porque decía que el protocolo decía que lo dejemos 20 minutos y lo dejamos 10, porque no le echamos bien el agua, el colorante lo diluimos con mucha agua. Entonces, hay dos tipos de alteraciones o problemas al momento de hacer la lámina, que son originados por los artefactos, que son cambios estructurales inducidos por la técnica histológica, donde se falló al momento de hacer la técnica, y los otros que son los conceptuales, que son debido a que uno utiliza un corte diferente, otro utiliza otro corte. Entonces, esos son los problemas de interpretación. Vamos con los primeros rapidito. Los artefactos pueden deberse a todas las etapas que ustedes han visto en la coloración, desde la toma de la muestra. Si ustedes toman mal una muestra, por supuesto que va a salir mal. Pero en general son debido a problemas en el laboratorio de fijación, que se precipitan las proteínas porque de repente lo fijaron muy tarde, o porque cuando se transportó en forma indebida, se golpearon todas las muestras, entonces hay precipitación de proteínas. De deshidratación y aclaramiento, que son espacios ópticamente vacíos, ya lo vamos a ver mañana cuando veamos artefactos, los artefactos. Mañana vamos a ver unas presentaciones de los cortes de diferente grosor, de montaje se forman pliegues, de corte también porque la cuchilla está muta, la cuchilla del micrótomo está muta y hace unos pliegues, o de generación por post-mortem. Los problemas de interpretación generalmente son conceptuales. Las células de los tejidos son de diferentes tamaños, por ejemplo, hay distintos tipos de células. Hay una célula así, otra célula, entonces nos produce un error en la interpretación. Generalmente es debido a los lugares donde cortamos. Por ejemplo, esto es un intestino. Si nosotros cortamos en forma oblicua así, lo vamos a ver en la lámina así. Si cortamos recta, la vamos a ver así, ya hay diferencias, fíjense. Pero si cortamos un pedacito y no entramos hasta cortar todo el órgano, vamos a ver así. Si cortamos acá y cortamos todo el órgano, lo vamos a ver como unos anteojos. Si lo cortamos aquí, lo vamos a ver así. Entonces, si hacemos un corte longitudinal, lo vamos a ver así. Si hacemos un corte longitudinal, así. Entonces, conceptuales son según el tipo de técnica que uno está aplicando al momento de tomar la muestra para enviarla al laboratorio, mientras que esos son los conceptuales, mientras que los artefactos son por problemas de que uno no utilizó bien la técnica.
Por ejemplo, conceptual, aquí vemos, si tenemos un microscopio que nos hace imagen en 3D, lo vamos a ver así. Si nosotros tenemos una imagen 2D, nos va a ver así. Y si la coloración no está muy buena, nos lo va a mostrar así. Fíjense. Y es el mismo órgano. Aquí se ve con más detalle su endotelio. Aquí no se ve en la vena. En la arteria se la ve más maciza acá. Fíjense, igual con la musculatura bien definida. Entonces, de eso es lo que hablamos cuando hablamos de conceptuales. Igual acá, fíjense, si nosotros cortamos aquí, si hacemos el corte así, vamos a ver un núcleo, unas porciones de células, no vamos a ver nada aquí, y aquí una medio núcleo. Lo lógico es que se corte así, que se corte de esa manera. Bueno, eso es en realidad en la parte de la presentación de técnicas histológicas. Vamos a ver ahorita vamos a ver